Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este canal de YouTube denominado Origen y Raíces. Este proyecto, pues, como dijimos en un principio, va dedicado a los niños, a los jóvenes, para que se interesen en su origen y raíces, para que sepan en realidad quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos a hablar en este capítulo ahorita lo de Morelos, su vida y viajes como sacerdote. Quiero comentarles que mi investigación surgió a raíz de una pregunta que me hicieron, concretamente en Nuevo Urecho, que en dónde había estado Morelos, porque ellos sabían que había pasado por Nuevo Urecho. Eso me motivó a la investigación. Entonces, lo primero que hice fue investigar cuántas y cuáles eran las iglesias que estaban en esta región de Tierra Caliente, porque sabíamos que Morelos había estado en Churumuco, había estado en Nocupétaro, Carácuaro, pero investigando nos dimos a la tarea de que existen documentos fehacientes y verdaderos de en dónde estuvo Morelos como sacerdote. Pero para llegar a sacerdote, primero vamos a ubicarnos que Morelos entró al Colegio de Valladolid en el año de 1790, a la edad de 25 años. Quise tomar esto, hacerlo cronológicamente, porque ya mencioné que a la edad de 20 años había él sacado un escrito, y entonces que data de 1785. Entonces nos da a saber que en ese momento Morelos tenía 20 años, pero Morelos, su mamá lo mandó con su tío Felipe Morelos a la hacienda de San Rafael desde la edad de 14 años. Quiere decir que transcurrieron 11 años para que él, a la edad de 25 años, fuera aceptado en el Colegio de Valladolid o Colegio de San Nicolás en 1790. Ahí cursó los estudios de latinidad y retórica de 1790 a 1972. Perdón, a 1792. Aquí, en este Colegio de San Nicolás, es donde conoce al padre Miguel Hidalgo y Costilla. De 1792 a marzo de 1795 estudió filosofía en el Colegio Tridentino, lo que ahora es el Palacio de Gobierno. El 28 de abril de 1795 recibe en la Universidad de México, porque se fue a estudiar a México, el grado de bachiller en artes. Por eso él siempre se nombraba yo, bachiller José María Morelos. Del 13 y 19 de 1795 recibe la tonsura del subdiaconado y diaconado de manos del obispo Fray Antonio de San Miguel en el seminario de Valladolid, donde estudió
teología moral y dogmática, cánones y liturgia. En enero de 1796 sale de Valladolid para Uruapan, ¿sí? El cura en el lugar, don Nicolás Santiago de Herrera, lo mandó llamar para que enseñara un curso de latín a los niños del curato. El 21 de diciembre de 1797, el señor Morelos recibe las órdenes del presbiterado y fue el obispo Fray Antonio de Salviguén quien se las suministró. De enero de 1796 a febrero de 1798, Morelos es designado cura interino de la parroquia de Churumuco, ¿sí? Este es un dato muy importante para que la gente de Churumuco sepa también cuánto tiempo duró ahí José María Morelos. La parroquia de Churumuco comprendía las iglesias de Tamácuaro y la Aguacana. La Aguacana se escribía con agua, cana. Hoy se escribe con H, ¿sí? En marzo de 1799 se le ordena al señor Morelos que pase a incorporarse al curato de Carácuaro. Sin embargo, antes de incorporarse a la parroquia de Carácuaro, Morelos llega a la Aguacana y permanece unos días ahí, por lo que el 16 de abril su estancia se ubica ahí en la Aguacana, ¿sí? A finales de abril y principios de mayo de 1799, pasó Morelos a la parroquia de San Antonio Urecho, a petición del cura don Rafael Larrategui, y se queda en esta población como cura interino. Quiero hacer mención que esta es precisamente la instancia que duró más Morelos en San Antonio Urecho. De ahí, él duró aproximadamente 3 meses, porque el último dato que se tiene es del 28 de junio, ¿sí? Que él ya oficiaba pues los servicios. Incluso allí había una hacienda que se llamaba Santa Ifigenia, que estuvo el 1 de mayo y el 20 de mayo, 22 de mayo también, ¿sí? Ahí en Santa Ifigenia se llevaron a cabo muchos acontecimientos históricos que más adelante narraremos, así como en San Antonio Urecho, porque él no le llamaba San Antonio Urecho, ¿sí? Y ya para inicios de julio aparece ya en Carácuaro, más concreto el 2 de julio de 1799, en donde el señor Morelos ya radicaba en Carácuaro. Ahí permaneció hasta octubre de 1810. Pero antes de 1801, de 1810, el 17 de agosto de 1801, Morelos compra una casa en Valladolid al señor don Juan José Martínez, en la cantidad de 1,830 pesos. Esta casa, su ubicación anterior era en la calle que baja de la plazuela del Hospital de San Juan de Dios al Río Chico, hoy Avenida Morelos Sur, por si alguien desea visitarla. Es un museo dedicado a Morelos. En base a estos datos que acabo de mencionar, mi investigación de saber en dónde estaban ubicadas las iglesias, las iglesias que fueron construidas por la orden de los jesuitas y posteriormente por la orden de los agustinos. Los agustinos fueron quienes construyeron la
la iglesia de San Agustín. Actualmente se encuentra ahí en el centro de Morelia. Los agustinos, concretamente el cura Juan Bautista Moya, fueron primero a Tiripetío para instalarse y después pasaron a la diócesis de Tacámbaro. En Tacámbaro se creó esa diócesis desde 1552-53. Para 1553 empezaron a construir las primeras iglesias, ¿sí? Se fueron por el rumbo de Carácuaro, de Huetamo, de Pungarabato, de Turicato, se fueron a Churumuco, se fueron a Ario Rosales, se fueron a Nuevo Urecho y en fin, todas las características de esas iglesias fueron construidas por el fraile Juan Bautista Moya. Estas iglesias tenían en su fachada los mismos rastros de construcción. A la izquierda la iglesia y a la derecha habitaciones que servían para atender a los enfermos como hospital y como lugar donde se hospedaban los sacerdotes. Esta fue mi investigación, por la cual me di a la tarea de investigar en dónde había estado José María Morelos, porque eso después sirvió, esas estancias en esos lugares, para la reunión que tuvo, por ejemplo, en Nuevo Urecho, para estudiar, analizar y discutir lo del decreto constitucional de Apatzingán, ¿sí? Parte muy importante, Santa Efigenia también. Ahí discutieron estos elementos constitucionales, como le llamaba Rayón. Todos estos artículos del decreto constitucional ya estaban elaborados y fueron a Apatzingán para hacer el decreto constitucional. He ahí el motivo por el cual Morelos y su Congreso decidieron levantar esa acta constitucional allí en Apatzingán, porque Morelos ya conocía la ruta para ir a Apatzingán. Entonces se traslada de Nuevo Urecho a Apatzingán. Lo que sigue, pues lo vamos a comentar en otros capítulos, porque es muy importante y muy interesante que todos estos pueblos que pasó Morelos, las autoridades municipales, los estudiosos de la historia y quien le interese la historia, obtengan esta copia de estos documentos donde se exhiban, ya sea en el municipio o en la iglesia, porque son documentos sacados del original, del escrito y la firma original de José María Morelos, y que quede ahí para la historia y para el conocimiento que la gente tenga de lo que realmente pasó ahí en esos pueblos. Por lo pronto es todo. Me despido.